Hola, soy Reyes, esto es Spanish from Spain y hoy apellidos de origen árabe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Bueno, hoy tengo un vídeo sobre apellidos de origen árabe. Hace aproximadamente un año hice un vídeo sobre palabras que venían del árabe. Y bueno, es el vídeo más popular que hay en el canal de YouTube de Spanish from Spain. Y he decidido ahondar un poco más, o hablar sobre otro aspecto, otro legado. En este caso un legado genético y también lingüístico, que es el de los apellidos de origen árabe, ¿vale? Y para ello vamos a empezar y os voy a hablar un poco de la historia, bueno, pues de España. Aquí tenemos España. Y bueno, voy a situaros, voy a contextualizar un poco todo lo que fue el periodo en el cual estuvieron los árabes en la península, los musulmanes. Bueno, en primer lugar, deciros que es en el 711, en el año 711, cuando se instalan en la península. En aquel momento le ponen el nombre de Al-Ándalus, que es un nombre que bueno, es como se conocía España durante ese periodo, y además de ese nombre tenemos la provincia de Andalucía, ¿vale? En el sur de España. Bueno, Córdoba, en ese momento, Córdoba pasa a ser la capital de España. Córdoba está más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues, de hecho sí, quizás un poquito más abajo, de hecho si vais a Córdoba, pues hay una mezquita y el legado árabe que hay en Andalucía y en Córdoba en particular es muy grande. Vale, bueno, pues Córdoba es capital de España en ese momento, y tened en cuenta que la extensión, porque muchas personas piensan que los árabes estuvieron en el sur de la península, pero es que en el momento de más expansión, voy a reproducir más o menos una línea, una raya, pues esto podría ser territorio, más o menos, centímetro arriba, centímetro abajo, todo el territorio que abarcaba Al-Ándalus en aquella época, ¿vale? Bueno, entonces, permíteme hacerte una pregunta, Reyes. ¿Cuánto tiempo estuvieron los musulmanes aquí? ¡Hey! Muy buena pregunta. Por cierto, me gusta tu camisa, muy bonita. Bueno, pues el tiempo que estuvieron en la península es de aproximadamente de 8 siglos, mes arriba, mes abajo. Y bueno, durante ese tiempo mucha gente se convirtió, adaptó las creencias que ellos tenían y bueno, dominaron la península y además pues dejaron un legado inmenso, ¿no? Por eso hago este vídeo sobre apellidos, claro. Me gustaría puntualizar, decir que además respetaron a los judíos, no los expulsaron y además no les obligaron a convertirse, ¿no? Muchas veces hay cierta islamofobia y pensamos que, bueno, ser musulmán es un ser radical, es una persona que quiere imponer su manera de ver el mundo y su religión, y no es así. Y el ejemplo lo tenemos aquí, o lo tuvimos aquí en la península, porque, bueno, ellos se quedaron y permitieron que los judíos convivieran y tuvieran sus creencias propias, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de... Muchas veces juzgamos a unas personas que profesan una religión y las juzgamos un poco ignorando ciertos hechos que son importantes, ¿no? Y además las juzgamos por hechos que algunas minorías muy radicales, por las acciones, ¿no?, que llevan a cabo estas minorías muy radicales, estas acciones terroristas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la mayoría de personas que sufren atentados terroristas son los propios musulmanes, y ocurren estas acciones en países musulmanes. Entonces es importante tener esto, ¿no?, en cuenta, ¿vale? No es que el mundo musulmán, todos los musulmanes, atenten contra el mundo. Bueno, una pequeña parte, una ínfima parte, insignificante parte, pero que hace mucho daño a su religión y a su cultura y al mundo,
bueno, pues sí que lleva a cabo actos reprobables, ¿no? Pero no es la mayoría. Bueno, pero estáis de suerte, porque he de decir que Spanish for Spain tiene un documento audiovisual de la época. Aquí en primicia lo vamos a poner, es un vídeo que nadie ha visto nunca, de cuando los musulmanes en el año 711 llegaron, ¿no? Cómo reaccionaron los nativos ante la llegada de los invasores en aquel momento, ¿no? Es un documento que no os podéis perder por nada en el mundo, ¿eh? Y en estos 800 años, ¿cuáles son las mejoras? ¿Cuál es el legado que dejan los árabes aquí en España? Esa es mi pregunta. Hoy estás muy acertado con tus preguntas, Reyes. Es muy buena esa pregunta y además también la voy a explicar, ¿eh? Bueno, pues mira, el arroz es un producto que, entre muchos ellos, porque contextualizo el hecho, ¿no? de su permanencia en la península durante 8 siglos. El arroz, la caña de azúcar y los cultivos de algodón también los traen los árabes aquí a la península. Y además, bueno, en algunos campos científicos, pues aportaron e innovaron muchas cosas, ¿no? En artesanía, en filosofía, por ejemplo, tradujeron a los filósofos griegos, ¿vale? La lengua que entonces se hablaba en la península, que era una mezcla, ¿no? Pues el romance, ¿no? Una mezcla entre latín, vulgar y árabe, ¿no? Tradujeron, como digo, a Aristóteles, a Platón, estaban muy interesados en la filosofía. La literatura también aportaron, bueno, pues literatura al país. Medicina también, no sé si conocéis al médico Averroes, ¿no? Es un médico muy famoso de aquella época, ¿no? Y que estuvo en la península. Y en arquitectura, bueno, no voy a hablar de la cantidad de monumentos y la cantidad de catedrales o mezquitas que hay en España, ¿no? Sin ir más lejos, pues mucha gente va a Granada o va a Córdoba, donde ahí está la mezquita de Córdoba, que es archiconocida en todo el mundo, es un monumento magnífico, o la Alhambra, ¿no? Es un lugar maravilloso, ¿no? Y ahí podemos ver, bueno, pues hasta qué punto estaban desarrollados arquitectónicamente, y no solo arquitectónicamente, claro. Y bueno, a día de hoy todavía disfrutamos de estas cosas, de estos edificios, de estas construcciones, y mucha gente que viene a visitar España va a verlo. Entonces, la gente dice, bueno, los musulmanes estuvieron aquí, se fueron, y esto, bajo mi punto de vista, es una visión un poco errónea. Vamos a ver, cuando se expulsa a los musulmanes, se les obliga a convertirse. Entonces muchos musulmanes se quedan en la península y se convierten, cambian de religión, pero siguen siendo árabes, ¿no? O pertenecen a países, pertenecen a países, vienen de países, o sus ancestros pertenecen a países musulmanes, ¿no? Entonces, realmente nunca se fueron, ¿eh? Y de hecho vamos a ver, cuando hablemos de los apellidos, pues como hay muchísimos apellidos que vienen del árabe. Eso que dices es súper interesante. Muchas gracias, ¿eh? Me alegra mucho que encuentres estos hechos interesantes, esto que estoy contándote, Reyes. Muchas gracias. Joder, Reyes, ¿cuánto sabes? De verdad. Bueno, una última pregunta y centrándonos en el título del vídeo, que es sobre apellidos de origen árabe. ¿Qué apellidos vienen del árabe? Muy bien, Reyes, tú siempre yendo al grano, y eso me encanta. Bueno, vamos, como tú dices, a ver, hablar sobre los apellidos, que es, al fin y al cabo, de lo que trata este vídeo, ¿no? Antes de decir que marcharon en 1492, fijaos que también es el mismo año que España descubre América, ¿vale? Pues coincide, ese mismo año ocurren estas dos cosas, ¿no? Además, los católicos sí que obligan a convertirse a todos los musulmanes que hay, si no, tenían que irse fuera, ¿vale? Musulmanes y judíos. Bueno, los apellidos, muchos de los apellidos que están relacionados con la flora
son apellidos árabes. Por ejemplo, yo tengo aquí en rojo Olmo porque mi padre es Olmo. Y es curioso porque yo siempre bromeo con él y le digo, porque mi padre es una persona muy morena, no es una persona que podría pasar por alemana o finlandesa, obviamente, ¿no? Pues fijaos que preparando este vídeo descubrí que Olmo es un apellido, es un árbol, es un apellido que está relacionado con los apellidos árabes. Olmo, castaño, encina, palma, robles, granados, aquí hay unos cuantos, pero si tenéis un apellido de origen, relacionado con la flora, con la naturaleza, pues es probable que sea árabe. Era algo común entre árabes llevar estos apellidos. Los apellidos se adaptan. Hay apellidos que a lo mejor ya estaban y se adaptaron, es decir, se cambió alguna sílaba para hacerse árabe. Pensar que durante 800 años, pues, muchas cosas ocurrieron, ¿no? Las personas, las ciudades, pues vamos evolucionando, tenemos inquietudes, desarrollamos muchas cosas, como hemos podido ver, y entonces cambiamos apellidos o nombres de ciudades, Es decir, que una ciudad, yo vivo en Tarragona, por ejemplo, y Tarragona, es una ciudad romana y el nombre que recibe es Tárraco, ¿no? Pero ahora es Tarragona. ¿Qué ha pasado durante ese tiempo? Bueno, pues algún pueblo, no sé, en este caso fueron árabes o los católicos, cambiaron este nombre, o el castellano evolucionó hacia Tarragona, ¿vale? Y esto ocurre con los apellidos. Pueden haber apellidos que estuvieran antes de que llegaran los árabes, pero bueno. En cualquier caso, como he dicho ya varias veces, al final España es un cúmulo de culturas y de pueblos que van viniendo y van entrando, ¿vale? Bueno, apellidos sobre la flora, como digo, apellidos con nombre de lugares, de ciudades, esto es muy común, ¿no? Pues Alcaraz, Badajoz, Zamora, Ávila, pues Zamora 2 veces. Bueno, pues hay más, Yo pongo algunos ejemplos. Estos apellidos es probable que vengan del árabe, ¿no? O las fuentes que yo he buscado vienen así reconocidos como nombres, como apellidos árabes, ¿no? Y luego, fijaos, vamos a ver apellidos muy comunes, he puesto ya aquí. Hay apellidos muy comunes, por ejemplo, Cortés, García, Guzmán, Guerra, Herrera, Medina, Molina, Moreno, Morales, Ponce, Solís. Son apellidos que vienen del árabe. Es absolutamente irrefutable, es decir, ¿quiere decir esto sin ningún tipo de duda de que estas personas tienen ADN árabe, musulmán en su cuerpo? Pues no, ¿vale? Hay personas que cambiaron el nombre, el apellido para adaptarse, para convivir, o muchas personas adaptaron el apellido. Si vivían, por ejemplo, en Zamora, pues recogieron ese apellido de Zamora que viene del árabe, pero ellos no tenían nada que ver con el árabe, en fin. No quiere decir que si tu apellido es de origen árabe, que tengas ADN árabe, pero hay una probabilidad muy alta también de que sea así. Bueno, y por último he puesto 3 nombres, fijaos, Venegas o Vanegas, hay varias maneras de decirlo, ¿no? Hay varios apellidos, muchas veces los apellidos cuando se registran se cambia alguna letra y entonces podemos encontrar Gómez, Gómez, Gómez sin acento, ¿vale? Bueno, esto es común, ¿no? Venegas, Julieta Venegas, ¿no? La cantante, pues ese nombre es de origen árabe. Además ella tiene unos rasgos faciales bastante exóticos, ¿no? Y yo creo que un poco relacionados con el mundo árabe, ¿no? El jugador de fútbol Alcácer de Valencia, que juega en el Barça, ¿lo conocéis? Pues casi todos los apellidos que comiencen por al, o palabras que comiencen por al, bien, son de origen árabe. Almodóvar, el director de cine Almodóvar, y ahí tenemos otro al. De hecho quiere decir, Almodóvar, etimológicamente quiere decir el redondo, ¿vale? En árabe. O Cid, el mismo Cid, que aquí en Valencia conquista esta parte de España, Valencia, las Baleares. Bueno, pues Cid
viene del árabe también, de la palabra Sidi, que quiere decir señor, ¿vale? O jefe, fijaos, que paradojas del destino. Alguien que tiene un apellido árabe acaba convirtiéndose en adalid contra el mundo árabe, ¿no? Y conquista y expulsa, forma parte de este movimiento que expulsa a los árabes de la península, o a los musulmanes, que no quieren convertirse, ¿de acuerdo? Perfecto, pues hasta aquí el vídeo de Spanish from Spain sobre apellidos árabes. Espero que os guste. Yo lo he hecho con mucho cariño y he intentado, bueno, pues que sea muy informativo y que pueda resolver muchas dudas. A ti, Reyes, espero que te haya resuelto muchas dudas. Perfecto, Reyes, pues una lección magistral, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Eres un tío que sabe muchas cosas, ¿eh? Estoy muy impresionado. Venga, hasta luego. Si es así, pues le dais al OK, os suscribís y compartís el vídeo también, ¿vale? Con personas que puedan estar interesadas también en este tema. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos pronto, espero. Hasta pronto, chao.